En la época de 2010-2015 salieron muchas buenas series en Cartoon Network y en bastante general. Muchas, por no decir todas, salieron gracias a las aventuras de Flapjack, ya sea por la influencia que generaron o directamente porque los creadores salieron de esta serie, ya sea haciendo storyboards, haciendo background, haciendo historia o ya sea lo que sea, pero llegaron ahí. Y todo esto en realidad sucede desde mucho antes, quizás hasta What the Cartoon, pero no vamos a andar en tanto tiempo. La cosa es que de esa serie salieron muchas joyas de la animación, como podría ser Hora de Aventura, Un Show Más, Gravity Falls, Steven Universe, entre otras. Pero hay una serie en específico que cuando se menciona la gente tiende a pensar directamente solo en caos y chistes aleatorios, cuando en realidad esconde un mundo sorprendentemente coherente. Esa serie es El Increíble Mundo de Gumball. El Increíble Mundo de Gumball no es una serie que realmente necesita una presentación muy grande. Otra cosa es que haya necesitado relleno para hacer la intro del video. Esto fue una de las grandes series de la época de oro de Cartoon Network, durante el 2010-2015, ya que la época de oro como que cada cierto tiempo va cambiando. Pensar que en un momento la época de oro fue What a Cartoon. Y una serie bastante buena, pero eso no la exenta de tener problemas tanto en el pasado como hasta el día de hoy en el presente. Ya desde los inicios de la serie tuvo bastantes problemas, principalmente en el coste y en el tiempo de producción de cada capítulo, debido a que no se utilizaba como un método tradicional de animación como podría ser solamente dibujo 2D, ya que también utilizaba render 3D, la misma animación 2D y algunas escenas que en realidad no sé qué se supone que esto es como 3D y 2D a la vez. Y claro, en esa época era muy raro de producir ese tipo de animaciones, debido a que no todas las productoras podían costearse eso, y los capítulos se demoraban mucho en salir en comparación a otras series que podrían haber sido como Un Show Más o Hora de Aventura. Teniendo como competencia directa en calidad y distinción MAT, no estoy diciendo que literalmente compitieran entre ellas por público, sino porque las dos eran como el estilo de animación más raro de ver y más distintivo, por decirlo de alguna manera, en la época. Resultando de todo eso en capítulos que se demoraban mucho en producirse y también salían demasiado costosos para la época. Sin contar que Cartoon Network le está dando más presupuesto a las series como de humano, por decirlo de alguna manera, con series como por ejemplo Level Up, que salió durante ese tiempo y le dieron demasiado presupuesto a una serie que murió a los 2 años, si es que. Otro problema más actual que tenía la serie fue cuando Cartoon Network se vendió a la compañía de Warner, debido a que alguien se le olvidó firmar un pequeño papelito, dejando a la serie en un bucle constante de no se sabe qué va a pasar, ya que no estaba renovada pero que tampoco estaba cancelada, haciendo que no pudiera sacar más capítulos y dejándolo como una especie de hiatus indefinido y obligatorio. Otra cosa que no es un problema en sí, pero quizás pudo haber dado como ciertos topones para poder progresar la serie, era el formato de capítulos, ya que la gente tendía a pensar que era capítulos autoconclusivos o directamente una serie episódica más, aunque sus series hermanas como Hora de Aventura y Un Show Más empezaron siendo igual también episódicas, pero fueron cambiando con el tiempo, ya que las tramas de cada capítulo se tendían a cerrar solas directamente o dejaban la ventana abierta para el espectador, ya sea después de contar un chiste o antes de decir un chiste fuera de tono, cosa que se entendiera como algo raro, por decirlo así. Bien, créanme, esta vez será diferente. Bueno, en realidad no es que sea algo como tan raro, sino que era la gracia, que hiciera gracia el corte final. Como esos videos donde la gente cae y antes de topar piso como que se cortan, así, o algo por el estilo. Y es entendible que la gente pensara eso, teniendo series hermanas como Hora de Aventura, Un Show Más y Steven Universe. Que entiendo que dije al principio que eran series que también partieron siendo como más episódicas y todo el tema, pero entre especiales, capítulos alargados, películas y todo ese tipo de cosas, fueron serializando más su trama de como personajes y haciendo que todos tuvieran como un crecimiento más estructurado que simplemente capítulos episódicos. También esta serie resalta bastante cuando uno se pone como a ver detenidamente todo el lore que acarrea, porque sí, aunque no lo parezca, tiene un lore bastante profundo que es un poco difuso, ya que se tiende a mostrar más como flashback directamente y alguna que otra vez como que los personajes van progresando como en su forma de ser, pero eso es como pasado la tercera temporada hasta la quinta, debido a que esta serie cuenta con 5 temporadas y la primera era como más formato episódico, aunque se podía ver un poquito de las formas de cada uno de los personajes, ya que esta serie cuenta como el día a día de cada uno de los personajes, los cuales son Nicole Watterson, la cual es la ama de casa y también la que lleva el sustento económico de la casa, teniendo un peso bastante grande en la serie, siendo también quien trata a los personajes bastante por todas las cagas que se mandan, y siendo como una especie de antagonista en algunos capítulos, por decirlo de alguna manera, ya que es muy irritable, bastante competidora y un poquito quejumbrosa. Richard Watterson es directamente como el flojo de la familia, no hace casi nada directamente, pero es un tipo como que tiene una estilo de sabiduría bastante extraño y es básicamente el estoicismo en su máxima expresión, pero en base a la flojera. Tiene momentos donde sobresale mucho diciendo
captador de cámara bastantes veces cada vez que aparece. Y a pesar de que es un poco flojo, no hace muchas cosas, en realidad es uno de los mejores papás que tiene Cartoon Network, ya que como podemos ver, en general los papás de todos Cartoon Network no son muy buenos, con ciertas excepciones, como podría ser Chad y el papá de Steven. También no olvides que Richard una vez intentó conseguir trabajo y eso hizo que todo el espacio-tiempo se rompiera por un momento, hasta que lo despidieron porque no deja de ser un tipo bastante tonto. Anaïs. De Anaïs no hay mucho que decir, es la hermana más pequeña del grupo y es como la más inteligente de todas. Siendo más que la voz de la razón, la voz de la lógica principalmente dentro de la trama cuando aparecen los tres, y un muy buen personaje porque aparte de ser arrogante e inteligente, eso mismo le juega en contra haciendo que tenga muchos problemas como podría ser socializar con las personas. Darwin principalmente es la mascota de la familia, pero siendo como un hermano más directamente el hermano del medio, el cual es un poco sensible, bastante tonto a decir verdad, no se salva, pero es como el angelito bueno que te aparece en los hombros, debido a que el tipo es muy buena onda, muy bueno y siempre piensa como en los demás antes que él. Aparte que constantemente rompe como las leyes de la física, es impresionante. Y claramente Gumball, un personaje bastante tonto, el protagonista principal de la serie, onda, aparece su nombre aquí directamente, y directamente todas las historias se basan en él. Estoy seguro que no hay ningún capítulo donde él no haya aparecido, aunque sea por un cameo o de fondo, ya que hay capítulos donde literalmente solo hace de fondo, pero nada más. Pero él es el personaje principal, es bastante tonto como dije anteriormente, pero es bastante buen líder. Se le nota bastante como su liderazgo entre sus hermanos, a pesar de que es el hermano mayor. Así es verdad, es bastante buena persona, aunque no siempre lo es. ¡Oye! ¡Ese es mi primo! Y básicamente de eso va la serie, de este grupo familiar y todas las aventuras que ellos van teniendo. Hay veces que no aparecen todos, comúnmente aparece Gumball y Darwin. Estoy seguro que no hay ningún capítulo donde ellos no aparezcan, aunque sea de fondo. Pero no andaré tanto como en el lore general de la serie o en cada uno de los personajes, sino que era como para dar pinceladas por la parte de arriba. Pero entre tú y yo, si querías algún personaje o algo por el estilo, tú dilo nomás. El increíble mundo de Gumball también es una serie que escapa mucho como de la cotidianidad que está como acostumbrado en Cartoon Network. Mientras Hora de Aventura empezaba a atravesar los multiversos, un show más demostraba el crecimiento de personajes en situaciones que se escapan muy rápido de las manos, y Steven Universe te demostraba que sí se puede llorar por todo. Mientras tanto, el increíble mundo de Gumball te muestra su mundo, sus personajes y cómo las situaciones de unos capítulos salpican en otros, ya sea con desarrollo de personaje bastante brígido o directamente con simples anécdotas que te van a demostrar el por qué son así cada uno de los personajes. También tiene una cosa que es muy especial, que cada pequeño cambio que se va a hacer en la serie va a quedar para siempre, ya sea el cómo agregar un personaje nuevo o el desarrollo de cada uno de los personajes. Y todo esto, claro, con varias capas de humor estúpido, caótico y bastante bueno, a decir verdad. Ya que a pesar de que anteriormente lo comparé con Mad, ya sea por el tipo de animación o directamente que encajan muy bien los dos como una serie que se basa en caos y chistes bastante aleatorios, en Mad como que teníais que entender un poco el contexto de todos los chistes, y bueno, siendo bastante pequeño como que cuesta entenderlo. En cambio en el maravilloso mundo de Gumball no pasa tanto así. Como mencioné anteriormente, esta serie te presenta su mundo, que es un mundo un tanto extraño, raro y sin mucho sentido. Y no lo digo en el mal sentido, créanme. Elmore no es un lugar normal. Cada uno de los cartoons mostraba cosas distintas. Por ejemplo, un show más tenía un mundo bastante normal, si es que se le puede decir así, bastante adaptado como a la modernidad. Ay, me costó decir esa palabra. Pero más de los años 2000, 2010, por ahí, no tan moderno como podría ser el día de hoy. Donde en ese mundo le pasan ciertas cosas extrañas solamente a nuestros protagonistas. No es tan común que le pase a todos los demás personajes, porque hay veces que sí, pero principalmente todo gira en torno a Mordecai y Rigby, y hay bastantes memes que lo explican. Y todas estas cosas parten siendo de tareas bastante sencillas, como querer celebrarle el cumpleaños a un compañero de trabajo, que en este caso es Skips, ya que él había mencionado que no celebraba su cumpleaños, y no es porque ellos quisieran ser los mejores amigos del mundo, sino porque solamente querían comer torta, teniendo así que buscarlo en un bosque, mientras él hace como una especie de rito, matándolo en el acto, después teniendo que ir a ver a un montón de bebés espaciales que flotan, para poder salvar a su amigo, teniendo que darle una torta de chocolate, que era la que querían comer desde un inicio, y todo eso por celebrar un cumpleaños. Al final lo logran salvar y quedan todos bien. Y es chistoso pensar que todo eso pasaba mientras los demás lo esperaban para hacer una fiesta sorpresa. ¡Oh, no! Apaga las luces, son casi las 8. ¡Wow! Skip se va a sorprender cuando llegue y nos vea todos sin ropa. No es ese tipo de fiesta, musculoso.
No enciendan la luz. Una serie bastante especial. World de Arcillas, que terminaron después invocando a dos entes salió de videojuegos haciéndolo pelea entre ellos y de paso matando a un alcohólico vestido de payaso y a su caballo. O también Hora de Aventura, que es un mundo bastante influenciado como por esta fantasía medieval, no tan oscura en realidad, pero sí con un toque más apocalíptico y de un mundo más involucionado, donde en una época reinó la tecnología sobre la magia, siendo a día de hoy todo lo contrario, donde la magia y la imaginación están a la vuelta de la esquina y pueden hacer un millón de cosas, ya sea tener una aventura en un tren calabozo que es infinito para olvidar a una ex, o metiéndose en otra dungeon porque jaja XD se puede, teniendo uno de los desarrollos de personajes más duros debido a que el personaje tenía que pasar por esa cueva o por ese momento por bastante tiempo, no días ni meses, sino que años, porque en un punto lo explica y son bastantes años, creo que son 2 nomás. Todo eso después de haber terminado con una chica. Capítulos durísimos, Juan, se los recomiendo que se los vean, aquí están. O Steven Universe, donde los personajes o son de una tabla periódica o son gemas salidas de alguna mina en coltán bajo explotación infantil, donde aprenderá a llorar por todo y... La mentira para con esta serie. Es una serie bastante buena, se la recomiendo para que no la hayan visto. Es muy buena en realidad. Personas adultas cuando ven a personajes actuar de acuerdo a su edad. Sí, sí, vamos. ¡Bu! ¡Bu! Culeado tinta. En cambio, en el increíble mundo de Gumball vemos un mundo bastante extraño, a decir verdad, ya que a todos los personajes le pasan cosas raras y extrañas, volviéndose cosas bastante normales después, ya que en cierto sentido su sinsentido tiene bastante sentido, a decir verdad, ya que es lo normal, y lo normal en su mundo es bastante anormal. Es un poco confuso de explicar, pero es más fácil de entender con ejemplos. Por ejemplo, este mundo se rige de leyes bastante extrañas que todos siguen, a pesar de que se pueden romper bastante, como las leyes de la física en bastantes capítulos. Pero estas leyes son bastante extrañas en general, como por ejemplo el capítulo de la tostada de pan, ya que en este capítulo como que se pitean a su amigo Pan y después recuerdan todas las veces que lo han hecho y también lo vuelven a hacer muchas más veces en este capítulo y él nunca se siente enojado ni nada, como que si no hubiese recordado todas las veces que lo mataron directamente. Así que Gumball y Darwin empiezan como a investigar desde dónde procede todo este tipo de cosas raras y terminan llegando a la casa de la rebanada de pan, donde descubren que los papás hacen hijos como locos, con una tostadora de pan. Así que proceden a robarse esta tostadora de pan y empezar a generar muchos más panes, donde se le termina hasta quemando uno, y desatan situaciones bastante extrañas en las cuales son muy XD. 100 hombres contra un gorila. El gorila está sobrevalorado, gente. De verdad el gorila está sobrevalorado. Y así son varios de los capítulos. Empiezan haciendo una cosa y después terminan haciendo otra cosa nada que ver, o siguen directamente con la misma cosa, o hay algunos donde te hacen pensar qué tantos estupefacientes se pueden meter en el estudio antes de que los terminen echando para escribir guiones. Como el capítulo de los personajes de fondo, donde básicamente muestran como los personajes de fondo que aparecieron en distintos capítulos y hacen como una especie de musical para todos esos personajes, y hasta aparecen Gumball y Darwin dándose cuenta de que están de atrás de ellos y ellos quieren más atención, los personajes secundarios me refiero, y después hacen un chiste de que se den vuelta y como ya lo estaban viendo ellos, se dan vuelta y los dejan de ver, así que ese era el chiste. ¿Voltear? ¿Pero ya no queda nadie aquí? Sí, no pensé en eso antes. También en ese capítulo le dan como el medio lore a dos personajes, los cuales son unos que aparecen como si fueran imágenes de stock de fondo en un capítulo de tenis, donde ven que los tipos como que solo tienen las manos arriba y así es su modo de vida, hasta que uno deja de pensar así y como que rompe toda esta distopía y su amigo lo acompaña y terminan escapando. No sé si se roban un auto o realmente ellos lo tenían de antes, pero es una cosa muy sin sentido. Y esta serie se transforma básicamente en la normalidad dentro del caos. Para dar un último ejemplo, es como básicamente en vez de tropezarte y caer de repente dentro de los backrooms, directamente ya hayan formas de entrar más normales, así como puertas o momentos donde la tierra como que le pasa algo y puede entrar a estos lugares como backrooms. Que de hecho hay un capítulo que se basa en eso, que básicamente van como a este espacio fuera del tiempo donde van todas las cosas malas, feas y que nunca se tuvieron que haber creados. Y en ese capítulo van y consiguen algo y es básicamente eso, una backroom de un espacio atemporal donde está todo lo malo. Como también mencioné, hay capítulos como un poco más serios, como podrían ser los donde se demuestra como el por qué son así los personajes. Hay unos cuantos capítulos que hablan sobre eso, como podrían ser capítulos como el padre, los padres, el héroe, las elecciones y unos cuantos más que hay por ahí que son como para entender el por qué son así los personajes. Como mencioné anteriormente, son capítulos que son como más de flashback, excepto el padre, pero te hablan como un crecimiento de los personajes así como más tranquilo, más serio, pero sin dejar de lado el tema de lo random y lo divertido que puede llegar a ser la serie. También están los capítulos donde aparece el antagonista de la serie, que lo pusieron como en la tercera, cuarta temporada, que es Rob, un personaje que hasta le dieron varios capítulos como para entender el por qué el antagonista y un montón de cosas así. Y parecerá que lo menciono mucho, pero realmente el world building de esta serie es
es literalmente una puta locura. Los personajes cambian física o psicológicamente, algunos aparecen, otros desaparecen, y todo ese tipo de cambios te lo hacen con capítulos, más de uno a veces o a veces solamente uno, explicando el por qué pasan ciertas cosas. No todo se deja al aire, aunque hay muchas que sí, pero la mayoría son tan absurdas que cuesta como poder tomarle un poquito de seriedad al tema. Por ejemplo, el capítulo que mencioné anteriormente, que era como de estos backroom, por decirlo de alguna manera, como esta zona del olvido donde aparecen las cosas que no deberían haber sido creadas. Como mencioné anteriormente, van a buscar una cosa y terminan llegando ahí. Bueno, ese mismo capítulo después te dan a entender más adelante que es como un capítulo fundamental de la historia de todo, ya que, pequeño spoiler, de ahí nace como el antagonista de la serie. O cuando agregaron muchos más personajes al roster general, o sea, personajes secundarios y todo el tema. Y todo empezó porque Gumball decidió darse cuenta de que no es como el centro del universo y abrió como su mente, por decirlo así, se dio cuenta que habían cursos mayores. No sé si cursos menores, pero sí habían cursos mayores que él. Algo cómico pensar que él no es el centro del universo, ya que todo el capítulo como que intenta ser el centro de atención de todo el capítulo en general, intentando ayudar a una tipa con unos problemas bastante, por decirlo así, típicos de alguna que otra serie, así como que, por ejemplo, tiene un amigo cercano que se mete a la cuestión de fútbol americano, se tiene que ir de la ciudad porque sus papás no consiguieron pega y bla, 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 un montón de temas. Donde Gumball hace todo lo posible hasta la fuerza para poder intentar ayudarle y que se queden, para después como que todo el pueblo como que se reúne alrededor de ellos y decirle que sí se va a poder quedar y todos felices. Gumball como que se pone demasiado histérico y te das cuenta que algunos personajes entendieron todo lo raro que es el mundo y especialmente todo lo increíblemente extraño que puede ser estar cerca de Gumball específicamente. Y eso es lo que le da como la personalidad a la serie, ya que el increíble mundo de Gumball no solamente destaca por el crecimiento que le da a sus personajes principales, los cuales son lo primero que veía al entrar a una tienda de mascotas, ya que en realidad le da como bastante desarrollo a todos sus personajes, porque a diferencia de las demás series que tienen roster de personajes pequeños, el increíble mundo de Gumball como que todos los personajes tienen por lo menos un capítulo donde son más importantes que en otros, haciendo que este montón de PJ siempre interactúen con los Watterson en todos sus capítulos. Es más, es raro no ver personajes secundarios en un capítulo solamente a la familia. Y impresionante que el increíble mundo de Gumball siga siendo visto hasta el día de hoy, ya que la mayoría de series hermanas que salieron en esa época como que todas las cancelaron o terminaron y un montón de cosas. Realmente soy consciente de que Hora de Aventura tuvo los spin-offs de Distant Land, tiene Fiona y Cake y todo el tema, pero no viene al caso. Eso es impresionante, que el increíble mundo de Gumball todavía no haya terminado. Es más, le van a hacer la serie que yo al principio, por lo que escuché, iba a salir solamente en Hulu, pero por lo que vi en el trailer también iba a aparecer en HBO Max, a nombre del increíblemente extraño mundo de Gumball o algo por el estilo. Se han liqueado uno que otro capítulo, pero espero que no le pase lo que le pasó a Bajo Terra, que gracias a la piratería mataron la serie. Literalmente una serie que la querían tanto como para matarla, man. Y interesante porque una serie que tenía muchas ganas de hablar desde hace bastante tiempo, pero de repente salió el tráiler y yo lo vi y dije, oh, ¿por qué no? Aparte que lo mostraron con, no sé si con fecha específica, no recuerdo bien, pero lo importante es que va a volver. Y sé que el tráiler lo subieron hace bastante ya tiempo, pero yo estuve bastante ocupado, por decirlo así, y cuando tenía el guión listo, lo estaba grabando, salió el tráiler y dije, ok, voy a hacer un guión nuevo. Y esto no tiene nada que ver con el guión antiguo. Y como mencioné anteriormente, lo del tema de Warner era como bastante jodido saber si la serie iba a seguir o no, o si le vamos a perder para siempre. Por lo menos sabemos que si la llegan a finalizar va a tener un final o algo así, porque habían dicho que iba a ser película, serie y toda la weá, pero lo bueno es que estamos aquí presenciando que va a volver, con una temporada nueva. Independiente de todos los problemas, lo bueno es que la serie sigue en pie. Y no les mentiré, me sorprende bastante que siga en pie, como mencioné anteriormente, ya que su serie hermana ya está muerta básicamente. Y puede que lo repita demasiado, pero es que de verdad me impresiona que esta serie todavía siga en pie a día de hoy. Porque estoy seguro que si pudierais viajar al pasado y preguntarle a cualquier niño de esa época cuál de todas estas series iban a seguir vivas 10 años después de su lanzamiento, lo más probable es que primero que nada el niño se asustara y terminara ahí preso por allanamiento de morada habitada. Lo más probable es que te diga cualquier otra serie que no sea el increíble mundo de Gumball, porque realmente todas las demás tenían mucho más potencial para seguir vivas hasta el día de hoy. Mientras que en esa época las demás series tenían juguetes, películas, especiales y un montón más de cosas, ahí estaba el increíble mundo de Gumball, tirado ahí en el cajón del olvido. Pero en mi corazón jamás olvidaré que Gumball es chileno. ¿Pero qué piensan ustedes? ¿La serie realmente es tan buena como para volver? ¿O simplemente la nostalgia hablando y básicamente empresa lucrándose la nostalgia? Porque yo pienso que sí estaba a la altura de su serie hermana, pero ahí se los dejo a ustedes. Hablen en los comentarios. Denle like, sub y todo el tema, compártalo por si a sus amigos les interesa el hecho que haya vuelto, y si no saben que haya vuelto, que sepan que volvió la serie. Y eso, nos vemos, like, sub, toda esa web. Bye gamers.
estupidez más grande. Literalmente puse esta weá por 15 segundos, weón. Me llevas un calor de la perra aquí.